estamos con nuestras Biblias abiertas, quiero invitaros a buscar en Filipenses 2, 19 al 30, que también vamos a leer enseguida en castellano. Hay varias personas nuevas aquí en esta mañana, entonces me gustaría presentarme. Yo soy Kevin, el pastor de esta iglesia, y tengo un spoiler para daros en esta mañana, que lo que vamos a hacer ahora es escuchar, leer la palabra de Dios y meditar sobre estas verdades. Y el spoiler es que yo no tengo poder para cambiar ningún corazón aquí, ¿vale? Pero confiamos que que la Biblia es la palabra de Dios, es decir, que es la verdad y sigue siendo relevante para nuestras vidas. Entonces, hay algo interesante que sucede cuando nos reunimos como iglesia, que quizás la mayoría de nosotros hemos tenido un encuentro con el Señor donde hemos podido confiar en Jesús como nuestro Señor y Salvador, es decir, que quizás eres cristiano. Pero también cuando predicamos la palabra de Dios hay que reconocer que a veces hay entre nosotros personas que todavía no han confiado en Jesús como su Señor y Salvador. Y lo interesante de la palabra de Dios es que tiene poder para cambiar nuestras vidas, tanto el cristiano como el que todavía no ha confiado en Jesús. Entonces es nuestro deseo en esta mañana predicar la palabra de Dios porque creemos que hay poder en este mensaje, ¿vale? Entonces, para los que venís con frecuencia o que sois miembros de esta iglesia, sabéis que estamos viendo esta carta de Filipenses y hoy nos encontramos en capítulo 2, pero se llama esta carta la carta de gozo, aún en medio del sufrimiento. Y también es una carta de agradecimiento por la participación de los filipenses en el progreso del Evangelio. Es lo que estamos viendo estas semanas. Pero aparte de hablarnos del gozo, de lo que es vivir para Cristo y una carta de gratitud de parte de Pablo a los filipenses, también podemos decir que es una carta que nos exhorta a vivir conforme al Evangelio. Y es lo que vemos en Filipenses 1:27, que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿De qué manera? Pues también hemos visto en Filipenses 2:3, estimando a los demás como superiores a uno mismo. Entonces, la semana pasada tratamos de ver y entender un tema interesante, que es ocuparnos en nuestra salvación, los que ya somos salvos por medio de la fe, por gracia. Hablamos de lo que es nuestra santificación progresiva, lo que es un proceso continuo de vivir conforme al Evangelio, crecer en santidad y parecer cada vez más a Cristo. Es al final el deseo del cristiano, ¿verdad? Depender cada vez más de Dios. Y estuvimos viendo cómo Dios produce tanto el querer como el hacer en la vida del cristiano. Pero también hablamos de nuestra responsabilidad, de responder en obediencia a la palabra de Dios y de resplandecer como luminares en el mundo de oscuridad. Y al final es nuestro llamado como cristianos de poder brillar en medio de la oscuridad, es decir, vivir una vida marcada por el poder del Evangelio. Entonces, en esta mañana vamos a seguir viendo un poco este tema, que lo es esta idea de participar en el progreso del Evangelio y seguir meditando en esto de vivir de manera digna del Evangelio. Podemos incluso reconocer que un poco combinando lo que vimos la semana pasada con lo que vamos a ver en esta mañana, es que al final el llamado de brillar en la oscuridad es un llamado complicado. Lo hablamos la semana pasada, también lo estuvimos comentando en nuestro grupo de hogar esta semana. Es que una cosa es la teoría de vivir contracorriente en nuestra cultura, pero otra cosa es realmente hacerlo, otra cosa es ponerlo en práctica, ¿verdad? Incluso nos cuesta, pero ¿por qué nos cuesta tanto esta idea de brillar en medio de la oscuridad? Porque al final ser luz en las tinieblas es un gran riesgo. Te arriesgas a ser diferente,
corres el riesgo de que te etiqueten como un fanático religioso, te arriesgas que te rechacen. Pero aparte también de ser un riesgo relacional, es también un riesgo incluso muchas veces físico. Muchos cristianos sufren por su fe en Cristo. No olvidemos que Pablo mismo, que está escribiendo esta carta, está preso, está encarcelado. Pero él tiene en su deseo de ayudar a estos creyentes en Filipos, diciendo, mira, ¿queréis saber realmente cómo vivir de manera digna del Evangelio? ¿Queréis realmente saber cómo es resplandecer como luminares en este mundo? ¿Y a dónde nos apunta en primer lugar? Nos apunta a Cristo, ¿verdad? Es lo que vimos en la primera parte de este capítulo 2. Y entendemos que obviamente Cristo es el ejemplo perfecto de lo que es humillarse y servir a los demás. Pero tú y yo realmente podemos vivir de esta manera, con este tipo de humildad, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. Pues en esta mañana, aparte de apuntarnos a Cristo, también Pablo nos apunta a dos ejemplos de siervos fieles, a Timoteo y Epafrodito. Entonces, con esta introducción vamos a leer ahora en Filipenses 2, 19 al 30, que dice así: Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y mi compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Hasta ahí. Pues vamos a orar y seguir profundizando en estas verdades. Dios, gracias por el poder del Evangelio de cambiar nuestras vidas, de transformarnos. Y también te damos gracias por esas personas que tú has puesto en nuestras vidas, Señor, que nos siguen apuntando a Cristo, que son ejemplos para nosotros, para imitar, porque imitan a ti. Así que ayúdanos en esta mañana, Señor, a meditar sobre estas verdades y cómo podemos aplicarlas a nuestras vidas, Señor. Así que te invitamos que estés obrando en el corazón de cada persona que está aquí en esta mañana, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pues un pequeño resumen de lo que acabamos de leer es que sabemos que Pablo está encarcelado y a pesar de eso lo que sucedió sirvió para hacer avanzar el Evangelio y sabemos que también Pablo tuvo un amor muy profundo por los filipenses, estos creyentes que está escribiendo y es por esta razón que vemos en nuestro pasaje el deseo de Pablo de ir a visitar a estos creyentes en Filipos, pero también estamos viendo cómo en este momento Pablo no puede ir a visitarles. Entonces él ve la importancia de enviarles a Timoteo y a Epafrodito. El deseo de enviarles a Timoteo, los filipenses conocían
bien a Timoteo. Pablo sabía que sería de mucho ánimo para ellos recibirle. Y también Pablo tenía ganas de saber el estado de la iglesia, cómo les iban las cosas, cómo seguían creciendo en la fe. Y aparte del deseo de enviarles a Timoteo, estamos viendo ese deseo de enviarles a Epafrodito. Más adelante en la carta de Filipenses aprendemos que los filipenses habían enviado a Epafrodito para ayudar a cuidar de Pablo, de sus necesidades. Pero estando ahí ministrando a Pablo, se pone enfermo hasta que estuvo a punto de morir, nos dice el pasaje. Pero gracias a Dios se recuperó y Pablo le envía de vuelta y así al regresar ellos podrían gozarse de cómo Dios había tenido misericordia de él. Entonces, a primera vista, cuando estamos viendo este pasaje, estamos observando un plan de parte de Pablo, ¿verdad? Aunque él no puede ir, está planificando, digamos, un viaje para animar a los creyentes en Filipos y para saber cómo están. Pero me pregunto si hay algo más en este pasaje para nosotros en esta mañana que solamente un plan sobre un viaje que está pensando en hacer. Yo creo que nos invita a ver el gran ejemplo de estos siervos de Cristo. Entonces es como, mira, queridos filipenses, oh queridos creyentes entre nosotros en esta mañana, si queréis saber lo que es vivir como sal y luz, si queréis saber lo que es estimar a los demás como superiores a sí mismo, si queréis saber lo que es buscar los intereses de los demás por encima de vuestros propios intereses, en primer lugar mirad a Cristo, pero también mirad un ejemplo cercano que tenéis. Mirad el ejemplo de fieles siervos de Cristo, este ejemplo de Timoteo y Epafrodito. Yo creo que la idea central, la idea principal que queremos ver en este pasaje es que Dios utiliza a personas comunes marcadas por el poder del Evangelio para fortalecer y también para animar a su pueblo a seguir el ejemplo de Cristo. Dios utiliza y quiere utilizar a sus hijos, quiere contar con sus hijos para que sean siervos fieles y modelos a seguir. Entonces podemos quizás empezar preguntándonos quién ha sido tu modelo a seguir. Quizás puedes pensar en tu infancia y ese deseo de llegar a ser un gran deportista, gran atleta, o yo qué sé, no sé qué tipo de modelo tenías en tu vida. Incluso no sé qué modelo estás buscando seguir actualmente, hoy en día. Pero vamos a meditar un poco en estos dos ejemplos que tenemos, el ejemplo de Timoteo y luego el ejemplo de Epafrodito, ¿vale? Empezamos en versículo 19, el deseo de enviar a Timoteo, y Pablo empieza desarrollando y explicando ese plan. ¿En qué lugar? Diciendo, espero en el Señor. Entonces, incluso antes de llegar a ver ese ejemplo de Timoteo, 3 veces en este pasaje de versículos 19, 24 y también 29, estamos viendo que Pablo está esperando en el Señor. Espero en el Señor Jesús. Yo confío en el Señor. Recibidle pues en el Señor. Entonces, estamos viendo que obviamente Pablo tiene su propio plan, su propia idea de enviarles a estos hermanos en la fe para animarles, pero también reconoce hay algo más importante que su propio plan y es el plan de Dios mismo. Nuestra esperanza debe estar en el Señor, en el plan soberano de Dios. Si Dios quiere, pues eso es mi deseo. Entonces, en este caso, su deseo es enviaros pronto a Timoteo. ¿Qué sabemos de Timoteo? Ellos conocían a Timoteo. Pablo también conoció a Timoteo en su segundo viaje misionero, que podemos leer de eso en Hechos 16. Timoteo ya era un discípulo de Cristo.
Y los otros creyentes nos dicen, Hechos 16, versículo 2, que daban buen testimonio de Timoteo. Dice así en Hechos 16, 1 al 3, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él. Entonces, nos cuenta un poquito sobre la vida de Timoteo. Sabemos que era hijo de un padre griego que seguramente no era creyente, pero sí, de parte de su madre era una mujer judía que había creído en Jesús. Y nos dice que en 2 Timoteo 1:5, que había en Timoteo una fe no fingida, una fe sincera, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pablo escogió a Timoteo como su discípulo, como su hijo espiritual, y Timoteo llegó a ser un verdadero hijo en la fe, un modelo del discipulado podemos reconocer en esta relación entre Pablo y Timoteo. Es decir, que Pablo tuvo el deseo de invertir tiempo en Timoteo para ayudarle a crecer en su fe. Y también Timoteo estuvo presente con Pablo cuando comenzó esta iglesia en Filipos, donde han salido estos cristianos en Filipos, cuando el Señor abrió el corazón de Lidia en Hechos 16. Entonces, ese es el Timoteo que estamos hablando y estamos observando su vida aquí, el deseo de enviar a Timoteo a los filipenses. Pablo confiaba que les vendría bien a ellos recibir a Timoteo porque ya conocían a su vida, a su estilo de vida. Y el fin de enviar a Timoteo es para que los filipenses estén animados. Timoteo sería de mucho ánimo para ellos. Pero también, aparte de animar a los filipenses, Pablo mismo sabía que sería bueno poder enviar a Timoteo para ver cómo estaban los filipenses. Entonces, vemos que Pablo se interesaba por el crecimiento espiritual de los filipenses. Es decir, que merece la pena enviar a Timoteo para la bendición espiritual de los demás. Mira, yo quiero saber cómo estáis. Quiero escuchar cómo el Evangelio sigue transformando vuestras vidas. Y aquí en este punto yo creo que podemos gozarnos en el Señor cuando vemos cómo la obra de Cristo sigue transformando vidas. Y nos ayuda a abrir nuestras mentes y ver que el mundo se trata de mucho más que nosotros mismos. Porque al confiar en Cristo, pues formamos parte de una nueva familia, ¿verdad? El cuerpo de Cristo y esta idea nos hace tener una visión mucho más grande que nosotros mismos. Es decir, que a donde vayamos podemos gozarnos en el Señor por la obra que Él hace en las vidas de los demás. Pero luego en versículos 20 al 22 vemos un poco el porqué de enviar a Timoteo. Aparte de ser una bendición a ellos, ¿por qué Timoteo en concreto? ¿Por qué enviarles a Timoteo? Dice, leo de nuevo en 20 al 22, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Entonces, hay por lo menos 4 cosas que podemos sacar de aquí. Vemos que Timoteo, ¿por qué enviarle a él en concreto? Pues porque sinceramente se interesa por los filipenses. No busca lo suyo propio, sino lo que es de Cristo Jesús. Timoteo fue conocido por sus méritos, es decir, por su carácter, y también Timoteo tenía un corazón de siervo. Entonces vamos a meditar en estas ideas, ¿verdad? Ver que Timoteo, sinceramente se interesaba por los filipenses.
Pablo, es decir, que no tenía otro compañero como Timoteo que tan sinceramente se interesaba por estos queridos creyentes en Filipos. Pero lo normal, si podemos pensar en nuestras propias vidas, es interesarse por uno mismo. Tienes que hacer lo que te haga feliz. Es decir, que interesarse por los demás es una manera de vivir contra corriente. Y también creo que nos viene bien recordar lo que Pablo ya había destacado anteriormente en Filipenses 2, 3 al 5, más arriba en vuestras Biblias. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cuando Pablo está animando a estos filipenses a tener este tipo de humildad y estimar a los demás como superiores a uno mismo, como ya hemos dicho, está en primer lugar apuntándolos al ejemplo de Cristo, quien siendo en forma de Dios, ¿qué es lo que hizo? Pues tomó forma de siervo y se humilló hasta la muerte. Pero es como, mira, filipenses, ¿sabéis a quién tenéis un ejemplo cercano? Mirad la vida de Timoteo. Timoteo mismo, pues él se interesa tanto por vosotros. Él tiene un amor tan profundo y sacrificial por vosotros. Y como Pablo no tenía otro compañero como Timoteo, pues podemos entender que Pablo desea enviarles el mejor de entre ellos. Pero también lo que hemos visto en 21, que Timoteo no busca lo suyo propio, sino lo que es de Cristo Jesús. ¿Cómo podemos llegar a estimar a los demás como superiores a nosotros mismos? Pablo nos está ayudando a reconocer esta verdad que todos buscan lo suyo propio y esto es el resultado de nuestra naturaleza pecaminosa. El egoísmo dice que yo soy el más importante. Nadie más me puede decir cómo vivir mi vida. Todo al final se trata de mis planes, de mis deseos, de mi futuro. Y obviamente es verdad que tenemos que ser personas responsables. No estamos hablando de quitarnos la responsabilidad de ser personas responsables en este mundo, pero qué importante es buscar más que nuestros propios caminos, pues buscar los caminos de Dios, nuestro propio Creador. Entonces, ¿cómo podemos buscar lo que es de Cristo? Pues podemos, como Pablo, pues podemos mirar ¿a dónde? Hacia la cruz. Porque en la cruz de Cristo es donde entendemos la gracia y la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. ¿Por qué? Porque ese acto fue tan significativo. Porque nos dice en Romanos 5 que aun siendo pecadores, es decir, aun siendo enemigos de Dios, Dios tomó acción para mostrarnos su amor. Entonces, cuanto más entendamos nuestra propia necesidad del Evangelio, más gracia podemos tener con los demás. Y también podemos recordar los intereses de Cristo en Filipenses 1, 27 al 28. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Eso es la idea de toda la carta, de vivir vidas de manera digna del Evangelio. Para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Y Pablo está poniendo como ese gran ejemplo la vida de Timoteo, no por lo que él mismo ha logrado,
sino por ver que él mismo vivía plenamente entregado a este tipo de intereses, los intereses de Cristo. ¿Y cómo podemos tú y yo saber y conocer los intereses de Cristo? Pues meditando en su palabra, meditando en estas verdades. Como hemos dicho, Timoteo también es conocido entre ellos por sus méritos, por su carácter. Dice en 22, pero ya conocéis los méritos de él. Nos habla de ese carácter de Timoteo, de su actitud, de su manera de comportarse. Daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra, como hemos leído en Hechos 16. Yo creo que aquí también es importante recordar el orden de lo que está destacando Pablo aquí. De ninguna manera Pablo está diciendo que somos salvos en base a nuestro mérito, pero en base a la salvación que hemos recibido es lo que vimos la semana pasada, ¿no? Debe transformar nuestra manera de vivir y pues la salvación produce ese carácter, esos méritos que estaban muy claros en la vida de Timoteo. Y todo esto empieza con una relación con Cristo. Obviamente no podemos saltar por encima de esta gran realidad de que no podemos ser ejemplos de Cristo sin primeramente confiar en Él. Y es cuanto más crezcamos en nuestro conocimiento de Dios y cuanto más crezcamos en obediencia, más vamos a parecer más y más a Cristo. Se trata de permanecer en Cristo, en la vid y los pámpanos, que en Cristo podemos llevar fruto en nuestras vidas. Entonces, déjame preguntarte a ti, ¿cómo estás buscando crecer en carácter? No sé si algún amigo cristiano podría escribir una carta poniéndote a ti como ejemplo, como vemos que Pablo lo hace con Timoteo aquí. Hay una última cosa que podemos observar de la vida de Timoteo que creo que es relevante para nosotros, que Timoteo tiene un corazón de siervo. Dice en 22 que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Es muy fuerte porque nos hace ver que el Evangelio redefine por absoluto nuestras relaciones. Incluso Pablo utiliza el lenguaje como hijo a padre. Sabemos que Timoteo no fue su hijo biológico, pero sí en algún sentido su hijo espiritual, ¿verdad? Y yo creo que eso nos habla acerca de la importancia del discipulado en la iglesia, donde debe haber un deseo tanto de aprender de parte de algunos como enseñar de parte de otros. Nos muestra un interés en la vida de los demás. Incluso sí, podemos pensar en una relación biológica o en el caso de la adopción, padres y madres, cómo están buscando ayudar a sus hijos a crecer en la fe. No sé si como padre o como madre quieres y deseas ser un ejemplo de un modelo a seguir. O incluso los niños que están entre nosotros o los jóvenes, ¿cómo buscas aprender de tus padres sobre tu relación con Cristo? No sé si tú mismo estás siendo quizás ejemplo para tus padres. ¿Cómo puedes mostrar el amor de Cristo a ellos? Y aparte de ver esa relación como hijo a padre, Pablo está destacando que han tenido el privilegio de servir juntos en el progreso del Evangelio. Ha servido conmigo en el Evangelio. Nos habla de lo que es ser colaboradores en el Evangelio. Somos iguales en Cristo. No es que Pablo sea mejor que Timoteo, ni Timoteo mejor que Pablo, pero juntos se interesan por los demás y trabajan para la gloria de Cristo, sirven juntos. Entonces, debemos preguntarnos si nuestras vidas son marcadas por esta misma descripción. No sé cómo estás buscando activamente servir de alguna manera en el progreso
del Evangelio. Pues Pablo dice, así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. ¿De qué manera nuestras vidas reflejan un interés desinteresado por los demás? Yo escuché esta semana la predicación de un pastor que me impactó, como él destacaba que hay dos maneras. Si contrastamos lo que vemos en Filipenses 1:21 con Filipenses 2:21. Filipenses 1:21 es una manera de vivir que es porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O otra opción en Filipenses 2:21 es la realidad de muchos, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Entonces tenemos que preguntarnos cuál de estas dos descripciones refleja mejor nuestro estilo de vida. Pero aparte de considerar el ejemplo de Timoteo, también podemos considerar rápidamente el ejemplo de Epafrodito. Lo que sabemos de él es que él mismo fue enviado de la iglesia de Filipos para ministrar a las necesidades de Pablo. Y como ya hemos leído y hablado antes, que Epafrodito pues, se puso muy enfermo hasta que estuvo a punto de morir. Y Pablo desea, ya que se había recuperado, pues desea enviarle de vuelta a casa, digamos, para que ellos podrían gozarse de la misericordia de Dios. Y dice así en 25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Entonces, está deseoso de enviarles a Timoteo, pero también es necesario enviaros a Epafrodito, vuestro propio hermano, ¿no? Dice, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Entonces, tanto como Timoteo como en este caso Epafrodito, estamos viendo una persona entregada a los intereses de Cristo. Y otra vez, estamos viendo cómo el Evangelio redefine nuestras relaciones. Pablo llega a llamarle un hermano, un colaborador, compañero de milicia. Es decir, que vivimos por más que nosotros mismos, vivimos ahora para Cristo y es algo que hacemos juntos. Pero también es vuestro mensajero, es vuestro ministrador de mis necesidades. Y luego habla de cómo gravemente se angustió Epafrodito mismo, ¿no? ¿Por qué? No porque se había puesto enfermo, yo creo que esto es un poco chocante, ¿no? Porque se había puesto enfermo hasta el punto de morir, pero su angustia no era simplemente por su propia enfermedad, sino por cómo ellos habían oído de su enfermedad. Estaba más ocupado por ellos mismos. Y vemos también la misericordia de Dios en la vida de Epafrodito y también en la vida de Pablo. Lo vemos en versículo 27, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. No sé si tienes por costumbre reconocer y gozarte en cómo Dios tiene misericordia en tu vida. Nos dice en Lamentaciones 3 que nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. La otra cosa es si nos damos cuenta de cómo Dios es un Dios misericordioso. ¿Y el motivo de enviarles a Epafrodito? En el caso de Timoteo era para animarles y saber cómo estaban, pero en el caso de Epafrodito es para que os gocéis al verle. La misericordia de Dios nos lleva a gozarse aún más en el Señor por lo que Él está haciendo. ¿Y cómo anima a los filipenses a recibir a su hermano en la fe, Epafrodito? Recibirle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, versículo 29. Es decir, recibirle en el Señor con todo gozo, tenerle en alta estima.
no solamente a Él, sino personas como Él, que son ejemplos de lo que es seguir a Cristo. Honrad a este tipo de personas. ¿Por qué? Porque en versículo 30, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Epafrodito vivía plenamente por la obra de Cristo, incluso hasta estar próximo a la muerte. Es por eso que Pablo llega a definir su viaje a Pablo para ministrar a sus necesidades por la obra de Cristo. ¿Para qué? Para suplir lo que faltaba en la vida de Pablo, cuidarse de Pablo, supliendo lo que faltaba, cubriendo sus necesidades. Como hemos hablado antes, de lo que es resplandecer y brillar como en este mundo oscuro es un riesgo. Vemos como Epafrodito arriesgó su vida por Cristo, exponiendo su vida, supliendo lo que faltaba. Entonces, hay otro ejemplo más que no vamos a entrar en los detalles, pero no podemos pasar por alto el ejemplo de Pablo mismo, que estuvo dispuesto a enviarles los mejores siervos, digamos. Yo creo que esto nos ayuda a tener una visión bien centrada en el Evangelio, que no es la idea de simplemente enviar pues el peor entre nosotros, el más problemático entre nosotros, sino queremos enviar para animar a los demás pues el mejor siervo que tenemos. Y esto me hace pensar en nosotros como iglesia. Ya sabéis que nuestro deseo no es solamente conformarnos con una sola iglesia. Vemos la necesidad para más iglesias locales. Creo que es nuestro llamado como iglesia local a participar en lo que es la plantación de otras iglesias, y Dios mediante pues podemos hacer eso en el futuro. Es nuestro deseo. Queremos trabajar hacia esa visión, y cuando llega ese día de enviar a nuestros siervos para plantar una nueva iglesia, ¿qué? ¿Vamos a enviar solamente los peores entre nosotros? ¿O queremos ser personas generosas no solamente con nuestro dinero, sino enviando a los mejores que tenemos? Yo creo que para concluir y aplicar todo este mensaje en nuestras vidas, yo creo que debemos darnos cuenta de que Dios tiene un plan inclusivo. Es decir, que todos los jugadores del equipo juegan el partido. Nadie se queda en el banquillo. Estamos viendo lo que es una cultura de discipulados. Siempre habrá otros modelos a seguir, y también siempre habrá momentos en el que podemos nosotros mismos ser ejemplo a los demás. Quizás eres más maduro en la fe que alguien más y puedes acompañar a esa persona a ayudarle a crecer, pero quizás también siempre va a haber alguien más maduro en la fe que tú y puedes aprender de ellos. Entonces, nadie se queda en el banquillo en el reino de Dios, sino participamos en su plan, formamos parte de esta visión. Entonces, tenemos que preguntarnos si somos personas marcadas por el Evangelio. ¿Realmente somos personas que en nuestro carácter se puede ver el poder del Evangelio actuando en nosotros por nuestra manera de vivir? ¿O tienes personas en tu vida que están de esta manera, que están marcadas por el Evangelio? ¿Podrían los demás decir algo así sobre tu vida? Mira, tienes que mirar el ejemplo de este hermano o esta hermana. ¿Cómo estamos buscando ser este tipo de persona marcada por el Evangelio? Quizás podemos ser honestos y reconocer que, mira, sinceramente, creo que mi vida ahora mismo no es un modelo a seguir. ¿Cómo puedes responder? Pues en arrepentimiento y en la fe, confiando en Cristo, en el poder del Evangelio para transformar tu vida.
¿Quiénes son tus colaboradores en el Evangelio? ¿Somos una iglesia definida y marcada por el Evangelio? ¿Estamos siendo ejemplo para otras iglesias locales? También podemos aprender de otras iglesias que fielmente predican la palabra de Dios. Pues queremos ser este tipo de personas. No solamente algunos cuantos de nosotros, sino es el deseo de Dios que todos podamos ser modelos a seguir porque seguimos a Cristo. ¿Vale? Pues vamos a orar y luego adorar a Dios a través de otra canción. Dios, gracias que hay poder en el Evangelio, Señor, para transformar nuestras vidas y es tu deseo, Señor, de invitarnos en primer lugar a pertenecer a tu familia, no por nuestros méritos, sino por tu gracia, por medio de la fe. Pero, Señor, obviamente esa fe en Cristo debe cambiar nuestra manera de vivir. Entonces, te damos gracias por ejemplos que has puesto en nosotros, no solamente mirando a Cristo, que es nuestro mayor ejemplo, pero también mirando a hermanos y hermanas que tenemos cerca, que incluso quizás tenemos aquí mismo entre nosotros. Gracias por esa bendición, Señor, que tú nos has dado a otras personas que fielmente te están siguiendo para ayudarnos a seguirte mejor. Y Señor, si reconocemos en esta mañana que nuestra vida no es para nada ningún ejemplo a seguir, pues ayúdanos a responder en arrepentimiento. Es decir, pues reconocer que hay necesidad de un cambio en nuestras vidas. Y gracias, Señor, que no tenemos que hacerlo en nuestra propia fuerza, ni queremos, pero dependiendo de ti. Así que gracias por ese gran llamado, donde podemos seguirte junto a otros que también fielmente buscan seguirte. Así que oramos en el nombre de Cristo. Amén.